La crisis sucesoria. La crisis sucesoria empieza cuando Fernando VII está en sus últimos días. ¿Vale? No le ha sido fácil tener descendencia. Parece ser que su mujer al final se ha quedado embarazada, pero no hay perspectiva de que haya mucho tiempo para poder analizar la situación y llevar a cabo soluciones menos drásticas. Entonces lo que hace en ese momento es aprobar la llamada pragmática sanción. Y esa pragmática sanción lo que hace es derogar, en cierta manera no es así, pero como si lo fuera, la ley sálica, ¿vale? Que impedía gobernar a las mujeres. ¿Por qué? Porque así esa personita que estaba dentro de la barriga de su mujer, fuera niño o fuera niña, pudiese gobernar y gobernarse la línea directa, sucesoria, hereditaria, tradicional en la monarquía. Sin embargo, en la corte había un bando, que era el bando del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, que tenía esperanzas en que Carlos fuera el siguiente rey. Y la noticia de esta pragmática sanción pues cayó sobre esa facción absolutista, muy absolutista de carlistas, como un jarro de agua fría, ¿vale? Porque echaba por tierra todas las esperanzas que pudiera haber en la legitimidad de Carlos María Isidro. En los siguientes años, antes de la muerte de Fernando VII, hay una especie de teatrillo de situación. ¿Por qué? Porque mientras está enfermo Fernando VII, parece ser que deroga la pragmática sanción, pero luego se recupera y dice que en realidad él nunca la había derogado, sino que la habían embaucado para firmar unos papeles, no sé qué, tal. Total, que al fin lo que hace es dejar por aprobada la pragmática sanción y eso hace que a su muerte la niña, que es una niña, que es Isabel II, pueda reinar. Muere Fernando VII y la reina legítima va a pasar a ser Isabel II. Carlos María Isidro, se convertirá en el pretendiente, y en un pretendiente extemporáneo, es decir, un contendiente en realidad. ¿Por qué? Porque va a amenazar la legitimidad de Isabel II, proclamando que la legitimidad verdadera es la suya, ¿vale? Porque esa pragmática sanción no tenía ningún valor. Por lo tanto, se inicia en estos momentos la guerra carlista. Es una guerra que va a durar muchos años, ¿vale? Va a durar, pues, contando así rápidamente, unos 6 años, el doble que la guerra civil del siglo XX. Una guerra muy cruenta que enfrentó a facciones. Sí que es verdad que son facciones muy desequilibradas, porque la facción isabelina, apoyada por los liberales y por los moderados, tenía mucho más poder, tenía el dinero, tenía el poder de la legitimidad en cierto sentido, pero por otra parte los carlistas pues también eran una facción bastante fuerte, sobre todo en aquellos territorios que consideraron que Carlos María Isidro sería más favorable a sus intereses y a sus privilegios, sobre todo el País Vasco o Cataluña. Incluso en el norte de Castellón, en la zona de Montesa, donde también el señorío, el privilegio señorial todavía seguía teniendo importancia. De hecho, es en Bilbao, el sitio de Bilbao, donde cae el principal general carlista, que es Zumalacárregui, y que hace que le suceda Maroto, que será al final el que llega a un acuerdo con Espartero en el llamado Abrazo de Vergara en el año 39. ¿Vale? En esta situación de guerra civil tenéis que pensar que es eso, que es una guerra fratricida entre españoles. Y en esa situación el reinado de Isabel II, reina Isabel que es una niña, va a estar además en un momento de provisionalidad, porque hasta que llegue su mayoría de edad otros tendrán que gobernar en su nombre. Y en primer lugar, quien gobierna en su nombre es la regente, su madre, María Cristina. Durante la regencia de María Cristina hay dos fases. Podemos al menos evidenciar dos fases. Una primera fase de cuño moderado, cuya mayor puntal es el Estatuto Real del 34, y el Estatuto Real no es una constitución, ¿vale? Porque no proviene de la soberanía nacional, de la nación reunida en Cortes, sino que proviene de la voluntad real. Y es, digamos, una especie de carta otorgada en la cual que la reina y la regente en su nombre da al país, y con, digamos, con una legislación no ya moderada, sino prácticamente absolutista, salvo algunas concesiones, porque en esos momentos tenía que asegurarse el apoyo de los liberales. Tanto es así que nombra como ministro de Hacienda a Mendizábal. Mendizábal es un liberal bastante fuerte, ¿vale? Muy liberal, ultraliberal, y que va a llevar a cabo un proyecto de desamortización. Es un proyecto que va a enfadar a mucha gente y va a enfadar a muchas élites.
Ese proyecto de desamortización se llevará a cabo en la siguiente etapa, que es la etapa más progresista y que se inicia con el llamado motín de los sargentos en la granja, en el cual unos sargentos, ¿vale? Escalafones bajos del ejército, van a entrar por la fuerza en la residencia de verano de la regente, y esta está acompañada al parecer por sus dos hijas, por Isabel y por la otra que se llama, no me acuerdo cómo se llama la hermana, no me acuerdo, bueno, lo buscáis, pero no importa, no tiene importancia. El caso es que entran por la fuerza y violentamente o con amenazas de hacerlo violentamente consiguen que la regente jure la Constitución del 12. ¿Vale? Esto va a ser muy provisional porque estamos en medio de una guerra, como os he dicho, y una situación tan drástica, decisiones tan fuertes como esa y establecer una constitución tan liberal como la del 12 haría que la facción, ay, me duele el cuello, que la facción liberal se dividiera. Entonces, por lo tanto, se llega al acuerdo de hacer la Constitución del 37, que es una constitución que busca cierto consenso. Tiene mucho del estatuto, da mucho poder a la reina, a la regente también en este caso, es una soberanía compartida y un sufragio censitario muy fuerte. Pero también va a tener elementos muy importantes que los liberales van a aceptar como con las manos, con los brazos abiertos, ¿vale? Sobre todo en lo que tiene que ver con la soberanía, con los derechos, etcétera, etcétera. Y es en este periodo progresista en el cual se desarrolla la desamortización de Mendizábal. Y se desarrolla sobre todo porque las finanzas del país están quebradas. Hay una bancarrota general. ¿Por qué? Porque la guerra cuesta mucho dinero. Y esta desamortización, la del 36, la de Mendizábal, lo que va a posibilitar es que el gobierno se haga con mucho dinero proveniente de la subasta de los bienes, sobre todo eclesiásticos, y con ello pueda pagar las tropas, el armamento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es en este momento en el que, digamos, se da el periodo de mayor progresismo de toda esta regencia de María Cristina. Hay que tener en cuenta también el desarrollo de la guerra carlista, y esta guerra carlista que acaba, como os he dicho, con el abrazo de Vergara del 39, tiene un principal vencedor, dos en realidad, uno que es el bando isabelino, evidentemente liberal, y otro que es el general de las tropas isabelinas, que es Espartero. Y Espartero se va a convertir en el hombre fuerte, se va a convertir en el gran héroe nacional, y ante una situación complicada, que provenía sobre todo del malestar de los sectores más moderados, de los liberales, incluso de la corte más absolutista, la parte más absolutista de la corte, la reina lo que va a hacer es acudir a Espartero para que se haga cargo de la regencia, ¿vale? María Cristina acudirá a Espartero, y Espartero va a llevar a cabo una política, no sé si he dicho antes que Isabel no, Isabel todavía es una niña, ¿vale? Todavía tiene 10 años, en el año 40 aproximadamente, ¿vale? Y María Cristina, digamos que acude a quien es el hombre fuerte, que es Espartero. Y Espartero, como os digo, va a llevar a cabo una política muy centralista, una política liberal, muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía. Sobre todo va a llevar a cabo una política librecambista, que se va a abrir a los mercados internacionales y que va a enfadar a los sectores proteccionistas del país, sobre todo los de Cataluña y el País Vasco, que veían que este librecambismo, esta apertura de los mercados, iba en contra de su industria. ¿Por qué? Porque una industria catalana o vasca no podía competir en igualdad de condiciones con países, sobre todo con Inglaterra, con Francia, que ya estaban empezando a rodar industrialmente de una forma muy fuerte a partir de la Revolución Industrial. El proteccionismo era necesario para esas élites, porque permitía vender sus productos en el mercado español y sobre todo en América, aunque las colonias, como sabéis, ya empezaban la mayoría ya se habían independizado, aunque quedaba todavía un mercado bastante fuerte en América. Esta política librecambista va a llevar a grandes levantamientos, sobre todo en Cataluña, y a Espartero a contestar con un fuerte bombardeo de la ciudad en el año 43. Y esto va a acabar con el desprestigio total de Espartero, con unas revueltas de cuño moderado que van a estar van a estar lideradas por Narváez y otros generales del ejército. Unos hablan que es un golpe de Estado, otros hablan de revueltas. Bueno, golpe de Estado quizá no, en el sentido de que
la política no va a cambiar demasiado. Es decir, sí que va a haber una mayor moderación de la política, pero seguirá estando en manos de Isabel II, seguirá estando en manos de los liberales, más moderados o menos, ¿vale? Pero lo que está claro es que hay un cambio en las cabezas visibles del gobierno. Y Narváez, que ha sido el que ha liderado estas revueltas, la primera decisión que va a tomar es otorgarle la mayoría de edad a Isabel II para estabilizar el gobierno, para que este gobierno no estuviera en manos de diferentes de regencias que pudieran tomar decisiones que no convinieran al país. Y es en este momento cuando se abre el periodo llamado de la década moderada, que será un periodo que busque sobre todo el orden. Frente a las reformas, los moderados siempre buscan el orden por encima de todo. Y uno de los cimientos, de las bases de este orden, va a ser la Constitución moderada del 45, pues que ya veremos en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos pronto. Un abrazo, hasta luego.